and depressed, and early on I had an eating disorder. Dice que ella escribió este libro partiendo desde su propia experiencia, porque fue diagnosticada como depresiva, como con trastornos de alimentación y con problemas de alcoholismo. And I wanted to let people know, even though I went through traditional treatment, that there's a much different way to go about all of this. Y ella lo que quería transmitir, a pesar de que ella sí pasó por un método tradicional de manejo de estas adicciones, que existía otra forma diferente y que había muchas más posibilidades para tratar con este tipo de situaciones, más fáciles. Once I got with Access, Gary Douglas and I got together, and we explored the Access tools with addiction and recovery. Dice que cuando conoció a Access tuvo la fortuna de juntarse con Gary y de explorar, de hacer este camino de la exploración para desarrollar herramientas que funcionaran de una manera mejor. One question, how long ago did you know the Access consciousness tools and meet Gary? I met Gary in 2006. Le pregunto que cuándo conoció a Gary. Dice que lo conoció en el 2006, perdón. You're so fortunate because I see that you have this very close relationship with Gary and you've taken so many classes with him and I imagine what a depth of knowledge that is. Le digo que he visto cómo ella es tan cercana a Gary y que ha tomado tantísimas clases con él y que de seguro qué gran profundidad de conocimiento ha absorbido con eso. Yes. Thank you. And what I found was that the way this reality treats addiction and recovery is very disempowering, and it perpetuates a lot of myths and lies. And that's why that's the first chapter of the book. Y que lo que ella ha observado es que la forma que esta realidad está lidiando o tratando con estas adicciones es una forma en que le resta poder a la gente y que es eso lo que precisamente mantiene perpetuándose este comportamiento. Y de eso se trata el capítulo que vamos a leer ahora, que se trata de las mentiras de las adicciones. So I think if there aren't any other questions, maybe we should just start reading and start looking at that first chapter. What do you think? Yes, we should start. Vamos a comenzar leyendo la parte de este capítulo y después tendremos una discusión y preguntas, ¿de acuerdo? Vamos a empezar en el capítulo 1. I will start with myths and lies. Yes. Mitos y mentiras sobre la adicción. Capítulo 1. Mientras estés operando desde lo que te han dicho que la adicción es y todos los mitos y mentiras que van junto con eso, nunca serás capaz de elegir más allá de ella. Hay tanta desinformación que rodea la adicción que en el mejor de los casos es un tema muy confuso. Agravado por mentiras e información errónea, muchas personas que sinceramente desean alejarse de su comportamiento adictivo o compulsivo sufren fracaso innecesario y decepción simplemente porque carecen de información precisa y herramientas efectivas. Me gustaría empezar por aclarar muchos de los mitos más destructivos y mentiras sobre la adicción. Paradigmas. Todos operamos desde paradigmas. Okay, you don't have to read. All right, never mind. Go ahead. I'm sorry. No, you can comment on that because you'll start discussing the paradigms of addiction. Right. No, go ahead and read about the paradigms because I think that's important information. Los paradigmas de las adicciones. Todos operamos desde paradigmas en nuestras vidas. Un paradigma es un conjunto de suposiciones, conceptos, valores y prácticas que constituyen una visión de la realidad. Da forma al modo en que una persona ve el mundo. Por ejemplo, todas las religiones son paradigmas. El modelo estándar de la física es un paradigma. La medicina occidental es un paradigma. Y hay un paradigma tradicional para el tratamiento de adicciones en nuestra sociedad. La mayoría de nosotros creemos que operamos desde un lugar de mente abierta y eso es a menudo cierto, al menos en cierta medida. Somos de mentalidad abierta, queremos saber la verdad y estamos dispuestos a mirar los hechos y considerar otros puntos de vista. Pero a veces hay lugares a los que simplemente no vamos a ir. Hay ideas o posibilidades que no consideramos
porque nos hemos creído un paradigma que no permite la existencia de esa cosa. Would you like to comment about the paradigms of religion, the paradigms of Occidental medicine, and anything on that sort? Well, it's really helpful to look at your belief systems, because all belief systems are answers and they prevent you from questioning anything. Dice que es bien importante que veamos este concepto de los paradigmas, porque todos los sistemas de creencias son paradigmas, porque se basan en las respuestas, ¿verdad? En conocer respuestas y en evitar que nosotros funcionemos desde la pregunta. So some paradigms are formal and some are informal. Hay una diferencia porque hay unos paradigmas que son formales y otros que son informales. So formal ones would be like doctrines in religion or even science. Y los que son considerados formales son las doctrinas, las religiones e inclusive todo lo que sabemos de la ciencia. And informal ones are more like, well, all women should, or all men are, or children should be seen and not heard, that kind of thing. Y aquellos paradigmas informales son, por ejemplo, las creencias de lo que se supone debe de hacer una mujer, todas las mujeres son débiles, todos los hombres deben de hacer esto, o los niños, por ejemplo, tienen que estar calladitos y no hacer ruido para no verse. And I'm not saying that any paradigms are good or bad. Y no estoy diciendo que un paradigma sea bueno o sea malo. Just, I would encourage everyone to make a list of their paradigms and see if they're limiting them in any way. Y lo que yo les estimulo es que hagan una lista de todos los paradigmas que ustedes tienen y que vean si hay alguna creencia limitante en ellos. Remember, your point of view creates your reality. Porque recuérdate que tu punto de vista crea tu realidad. So if you have a problem, if you've overdone it with alcohol, let's just say that. Por ejemplo, si has tenido abuso con respecto al consumo de alcohol, and someone says, well, you're an alcoholic, you can never drink again. If you do, you're going to die. y si alguien te dice, bueno, tú eres un alcohólico y no puedes volver a probar la bebida y si la pruebas te vas a morir. And if you buy that point of view, Y si tú te compras este punto de vista, you'll make sure that if you drink again, you die. lo que te vas a asegurar es que la próxima vez que bebas, sí te vas a morir. That's why I found it so important to look at the myths and lies surrounding addiction and recovery, that many people buy as truths that are actually just a paradigm. Y por eso me pareció súper importante comenzar este libro hablando acerca de las mentiras, de los mitos de las adicciones. Can you repeat the last part? Well, people take these myths and lies as truths. Porque la gente toma estas mentiras y las convierte en verdades o en sus paradigmas. Yeah, and that limits them and sometimes can lead to great difficulty. Y esto es lo que va a causar que vivan una vida con mucha limitación y siempre emproblemados. So, does anyone have any questions about that? Or? ¿Alguien tiene una pregunta acerca de lo que hemos hablado, de mentiras, de paradigmas? Este es un momento para que se expresen. Pueden abrirse su micrófono también o levantar la manita. I'm telling them that they can either raise their hand or open their microphone if they have a question. Sure. I love questions. Let them know that. Ella dice que ama las preguntas, que por favor participen, que ese es el punto de estas reuniones. Hola. Hi, says Marianela. Hi. Hi, I have a question. How do you know what beliefs are you functioning from that create those limitations? Well, that's a really good question. One thing you can do is make a whole list of everything in your life, say family, women, men, alcohol, school, work, money, religion, and next to that, put down anything that you believe. Because in one way or another, that's probably a paradigm. But I will translate the question as the first part. Yeah. La pregunta era, ¿cómo sabes si tus creencias son limitantes? O sea, ¿cuáles son tus creencias y si estas son limitantes?
y cuáles son tus puntos de vista desde los cuales está funcionando. Marilyn dice que lo que recomienda hacer es una lista de todas tus creencias, lo que tú piensas del dinero, de los hombres, de las mujeres, del alcohol, de todo lo que funciona, de todo lo que tienes en tu vida, y a la par de eso, pon si esto es limitante, y probablemente va a ser una creencia limitante. Thank you. Yeah, and particularly with yourself. Ask yourself what you believe. Do you believe you have to put everyone before you? Do you believe that you're not smart? Do you believe that you can't change certain things? Y especialmente todas las creencias que tienen que ver contigo misma. ¿Crees tú que no eres lo suficientemente inteligente? ¿Crees tú que primero tienes que poner a todo el mundo adelante de ti y después tú por último? Entonces, todas esas son las creencias que tienes que poner de ti mismo. Yeah, I'll tell a little story about this. Voy a contarles una pequeña historia en relación a esto. I had a woman as a client who told me all men are abusive. Yo tenía una paciente femenina que tenía la creencia que todos los hombres eran abusivos o maltrataban. And I said, I don't find that to be true. Y yo le dije, yo no creo que eso sea verdad. And then she said, well, how come I always have abusive men in my life? Y entonces, ¿cómo es que yo siempre encuentro a hombres que me maltratan en mi vida? I say, well, there are some men who are abusive. Y yo le contesté, sí es cierto, hay algunos hombres que son abusivos y maltratan, Just like there's some women who are abusive. de tal forma como igual hay mujeres que también son abusivas y maltratan. But the abusive man goes from woman to woman to woman until he finds someone who believes that men are abusive and she'll have him. Everybody else goes, I don't want anything to do with you. Y el hombre que es abusivo o maltratador va a ir buscando de mujer en mujer hasta que encuentra una que tiene la creencia que los hombres son abusivos y se queda con ella, porque la mujer que no le interesa al hombre que abusa simplemente lo va a rechazar, no lo va a admitir en su vida. Once we have a belief, we have to prove it. Lo que sucede es que una vez que tenemos una creencia, vamos para probarla. Like money is difficult to earn. Como por ejemplo cuando nos convencemos que el dinero es difícil de conseguir. If you believe that, guess what? It's going to be difficult to earn. Y si tú te lo crees, entonces el dinero sí va a ser muy difícil que llegue a tu vida. You actually have a lot more control over your life than anyone has told you. Tienes muchísimo más control sobre tu vida de lo que los demás te han dicho. But it really comes down to examining and changing your belief systems or your paradigms. Pero se trata más de examinar y realmente desmenuzar todo tu sistema de creencias. Does that answer the question? ¿Esto te contesta a tu pregunta, Mariel? Yes, thank you very much. That is awesome. Thank you. Sí, gracias, dice. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Should we continue with the reading? Sure. En el mundo antiguo, la gente creía que la Tierra tenía la forma plana o de un disco. Todos se compraron el paradigma de que el mundo era plano y pensaron, bueno, por supuesto que estoy abierto a nuevas ideas, pero nunca intentaría navegar alrededor del mundo porque el mundo es plano y todos sabemos que nos caeríamos en la orilla. El paradigma dirigía lo que la persona podía o no podía creer y lo que podían o no podían elegir. Aquí hay algo importante sobre los paradigmas y esto se aplica directamente a las creencias convencionales sobre el tratamiento y la recuperación de las adicciones. Si el paradigma en el que crees no se basa en la información que es verdadera y viable, posiblemente no podrás tener éxito con ello. Veo cómo esto sucede una y otra vez con personas brillantes, sorprendentes, maravillosas que tienen adicciones. Se consideran a sí mismos fracasados porque el paradigma que usaron para intentar detener su comportamiento adictivo o compulsivo se basó en creencias o suposiciones que no eran exactas. Aceptaron mitos, ideas y sistemas que eran defectuosos, inválidos y no verdaderos, y esos mitos y mentiras les impidieron tener un resultado satisfactorio o exitoso, sin importar lo duro que lo intentaron. In this paragraph, when they talk about the failure of the traditional system for treating addictions, I have a question. Yes. Because medically, you know, like we have been, I mean, it's been grinded on us that it's a disease and that you cannot be cured of it. So what would your recommendations or your approach
be what's different in this approach than the traditional approach in the medical world for treating addictions. Let me just translate the questions. Yes. Le digo que a raíz de este párrafo que he leído, se me viene a la cabeza que el paradigma médico del tratamiento de las adicciones es tratarlas como una enfermedad, y una enfermedad que una vez diagnosticada no tiene cura. ¿Cómo sería el enfoque que ella presenta con sus pacientes para tratar las adicciones? Okay. First of all, what would happen if it wasn't considered if it wasn't classified as a disease? La primero que surge es, ¿qué pasaría si ya no lo consideramos al alcoholismo o a las adicciones como una enfermedad? Well, it would give people freedom to choose. Yes. And what would happen to all the treatment centers and doctors who work in it? They would go bankrupt. Exactly. Le digo que una de las cosas que pasaría si ya no vemos a las adicciones como enfermedad es que le daríamos a la persona libertad de escoger, o sea, de no estar encadenado con el diagnóstico. Y me dice Marilyn, ¿y qué pasaría entonces con todos estos centros y todos estos doctores y todos estos lugares dedicados a eso? Se irían a la quiebra, le digo yo, y nos reímos ambas. I think first and foremost, it's a financial concern. Que principalmente ella opina que esto tiene mucho que ver con el dinero, o sea, con generar ganancias de estos centros. Now, there are people who are allergic to alcohol, just as there are people who are allergic to peanuts. Y dice que hay personas que son alérgicos al alcohol, de la misma manera que hay gente que es alérgica al maní, al cacahuate. But we don't call them peanutaholics. Pero no los llamamos maniajólicos. So the people who are allergic really can't drink. It hurts their body. Las personas que son alérgicas al alcohol definitivamente no pueden tomar, porque esto daña sus cuerpos. My experience is that that's only a small percentage of the people who are labeled alcoholic. Y en su experiencia, este grupo de gente es algo muy pequeñito, solo un pequeño porcentaje se pueden decir que son alérgicos al alcohol. How do you know if you're allergic to alcohol? Just one drink? Well, yeah, it's a very rapid decline into both the destruction of the body and the amount of alcohol you're drinking. Yo le pregunté que cómo se sabe si alguien es alérgico al alcohol y me dice, la clave es que es una declinación de su salud muy rápido, con poquita bebida y un deterioro muy rápido del estado de salud de la persona. Thank you. Yeah. Most people that are labeled alcoholic, la mayoría de las personas que son diagnosticadas como alcohólicas had used alcohol to avoid having so much awareness or to avoid abusive situations that they didn't have the tools to work with. Porque la mayoría han usado el alcohol para liberarse de situaciones abusivas, porque no tenían otra herramienta para manejar esto. And also, and we'll get into this later, from a great sense, they turn to alcohol or drugs as a relief from having a great sense of wrongness that's been perpetrated upon them. Y sobre todo usan el alcohol como una forma de liberar esta sensación profunda que tienen de equivocación, que se les ha ido, han sido impactados por esto. Once people have tools and information that are accurate and see that they're not wrong and have ways to get out of self-judgment, there's no reason to drink. Y lo importante es que cuando estas personas se empoderan y adquieren estas herramientas, ven que ya no es necesario usar esto para liberarse de esta sensación y sobre todo se liberan de la sensación de verse y sentirse equivocados. Ya no hay razón para beber. Yeah. Mm-hmm. Okay. So one thing, if you read every paragraph, we're never going to get through everything. I don't know if you've chosen some that are more important or... Do you have, knowing what you know, it's important? Yes, it is important. Vamos a pasar a la siguiente párrafo que habla de sabiendo lo que sabes. Y antes de seguir adelante, quiero reconocerte por saber lo que sabes, porque este conocimiento es un gran componente para desbloquearte de la adicción. Este libro no trata de darte las respuestas, no te va a decir que tienes que hacerlo de esta manera. El propósito de este libro es empoderarte al darte herramientas efectivas e información precisa
que puedes usar para tomar diferentes elecciones de vida y cambiar cualquier comportamiento que desees cambiar. Cada vez que presente cualquier información, me gustaría que consultes contigo mismo para ver si resuena para ti. Sabes lo que te va a funcionar y lo que no. Sabes lo que es verdad para ti. Puedes responder a estas afirmaciones diciendo, ayuda, no puedo saber lo que sé, he intentado hacer eso y siempre me equivoco. Entiendo que puedes sentirte como que así es, pero no es muy certero. Lo que obstaculiza tu conocimiento son todos los mitos, mentiras y desinformación que has comprado y creído sobre la adicción, quién eres y de qué eres capaz y qué es y no es tu relación con la adicción. So can you explain to the people that are not too familiar with access, what is it to know your truth, and how do you know when something resonates with lightness and truth for us, and when something is a lie? How do we feel it in our bodies? Le pregunto para los que no han hecho access, si ella puede explicarnos un poco de qué se trata esto que habla este párrafo de reconocer tu verdad, de saber lo que resuena para ti como verdad y lo que es mentira para ti. Well, my sense is everyone's had an experience when they just knew something. Que todos hemos tenido en algún momento de la vida una experiencia en la que simplemente sabemos algo que funciona para nosotros. Yeah, this is the right job, or this is the house, or this is someone as a friend. Como por ejemplo, esta casa es la perfecta, no la perfecta, esta casa es la que funciona para mí, o este es un buen amigo para mí, o esta es una actividad que me funciona. It's a sense of expansion. Y sobre todo tiene esta sensación de expansión. I would imagine that most people also have had an experience where they went against their knowing. Y me imagino que la mayoría también han experimentado cuando has ido en contra de tu saber. Maybe you took a job that looked good on the outside, but really inside you knew it wasn't going to be good. A lo mejor sí te fuiste a trabajar a un lugar que se veía que era una buena oportunidad para ti, pero no se sentía como algo amable contigo misma. Or maybe you even went to bed with someone that you knew from, you had just had an inkling and you woke up in the morning and you were like, I knew better. O incluso puede ser que te hayas acostado con alguien que se veía que podía ser algo bonito y realmente al día siguiente dijiste, wow, esto fue una equivocación. So it's really about developing that muscle to not take as truth what someone tells you, but to go, what do I know about this particular situation? Y se trata de no comprarse lo que los demás nos dicen que es verdad, sino que de confiar en lo que realmente tú sientes. And we're not taught to know what we know in this reality. Y no se nos enseña a aprender a saber qué es lo que nosotros sabemos. Most of us as children had the experience of adults going, well, that can't be true, or you can't know that. Y la mayoría, como niños, hemos experimentado que nos digan, eso no es verdad, tú no puedes saber eso. So you really have to work at it. Así que es algo que tienes que desarrollarlo como un músculo para aprender a confiar en tu saber. But it's very worth it, because once you're sure, once you have faith that you know what you know, no one can control you. Pero vale la pena porque una vez logras tener esa confianza en que sabes lo que sabes, nadie más te lo puede quitar. Does that make sense? Yes. Sí, hace sentido. Y tell us more about the first lie that once an addict, you're always an addict. La parte que sigue, y le pedí que nos expandiera un poco, es la primera mentira, es que dice que una vez te han diagnosticado que eres adicto, no te puedes curar. O sea, una vez diagnosticado adicto, siempre adicto. Well, first of all, I always ask my clients to not identify themselves as an addict, as an overeater, as an alcoholic. Lo primero que ella les dice a sus clientes cuando los recibe es que no se identifiquen con ese diagnóstico o ese comportamiento, ya sea de alcohol, de comida o de otras sustancias. I say instead, say something like, currently I'm eating more food than I would like, but I'm beginning to make different choices. Lo que puede funcionar es que digamos algo como,
Por ejemplo, en estos momentos yo tengo el comportamiento de consumir más comida de la que mi cuerpo necesita, pero estoy trabajando en esto. Yeah. So you make it more like an ongoing process of changing choices. Yes, and you differentiate a behavior from an identity. Le digo que es como demostrar que estamos eligiendo un proceso de cambio y más como identificarlo como un comportamiento que como una definición. Okay, that's a really good, it distances you Yes, from. exactly. La idea es como crear cierta distancia entre ese comportamiento y uno. Okay, that's a great way of looking at it. Because otherwise, if you say I'm an alcoholic, you have to incorporate everything that anybody's ever told you about being an alcoholic, and you've just given over control of your choices. Porque de lo contrario, si tú dices, yo soy un alcohólico o soy un adicto, tienes que comprarte todas las definiciones de lo que todo el mundo tiene o hace con el alcoholismo y ya entregaste toda tu capacidad de elección. Yeah, It's that's almost like you gave up. Exactly, you did give up. Es como que te rendiste, como que dijiste, esto es más grande que yo. Wow. Yeah, rather than saying, okay, I'm choosing this behavior, what will it take for me to choose something different? Lo que ella quiere que entendamos es que podemos tener ese espacio que diga, estoy eligiendo este comportamiento de beber demasiado, por ejemplo, pero es algo que yo puedo elegir cambiar. Yeah. And that's the main thing with that. So what do we gain with these behaviors? I mean, why do we keep on repeating a behavior that we know that is not nurturing our bodies? Mostly because we don't know what else to do. We don't have any workable tools. Yo le pregunto ¿cuál es la ganancia o por qué la gente sigue eligiendo este comportamiento que a todas luces se ve que está deteriorando su cuerpo o sus relaciones? Y me dice que principalmente porque la gente no conoce ninguna otra herramienta de cómo manejar su vida. ¿Ok? So, is it how long, just like a, in general idea, how long do you work with people that come to your therapy, or do you even call it therapy? Le pregunto que cuánto se tarda de trabajar con las personas y si lo llama terapia o si ya no lo llama terapia en el proceso. I did. I mean, I still am certified as a therapist. Now I use all the access tools, which makes Sí it es quite. terapia, pero como ella ahora prácticamente trabaja con todas las herramientas de Access, ya no lo llama terapia, aunque sigue siendo una psicoterapeuta. And it really depends on the person and where they are and how much work they've done and how much they're willing to do. Y básicamente no hay forma de definir el tiempo porque depende en realidad de lo que la persona elija, de lo que la persona esté dispuesta a trabajar y las herramientas que quiera poner en práctica. So in the end, it all comes down definitely to the C word, to choice. Yes, it does. Le digo que al final todo termina en la palabra mágica con la letra C en inglés, choice, vea la palabra elección, cuánto elige uno hacerlo. Y me dice, sí. It's amazing how the simplest tools that we learn at the beginning keep on being the strongest and the ones that are allowing us to really transform anything in our lives. Absolutely. I just finished doing a foundation class yesterday and was reminded again that it's the most basic tools. It's just amazing. Le digo que a mí me maravilla ver cómo las herramientas básicas que uno aprende al inicio en Access siguen siendo las que tienen mayor capacidad de transformar nuestra vida, basta que las elijamos. Y me dice que ella acaba de dar una clase de fundamentos y se maravilla de ver cómo estas herramientas básicas son las más importantes. We tend to look at basic as something that's like low level, but basic is like the staple food. It's like, the basic as in, yes. Le digo que cuando hablamos de básico, a veces nos confundimos y creemos que básico es como nivel de kinder, ¿verdad? Pero básico es como la sustancia más importante para sostener la vida. Y me dice ella, es como el agua, es lo más esencial, the most essential ingredient. Yeah, exactly. El ingrediente más esencial. Where do you want me to continue? What about lie? Addiction only happens to a small, dirty, underground population, because I'd like to talk about what addiction really is. Ok.
let me find it. Vamos a leer otro párrafo que es otra mentira muy importante que ella quiere discutir con nosotros este día y se llama, la otra mentira se llama, la adicción solo le sucede a una población pequeña, sucia y subterránea. Let me read a bit about this slide. Yeah. Otro de los grandes mitos y mentiras sobre la adicción no se habla a menudo directamente. Es la idea más o menos silenciosamente extendida por ahí que la adicción solo le sucede a una población pequeña, sucia y subterránea. Ya sabes, la persona que vive bajo el puente o el drogadicto que ha enloquecido. No es nadie que conozcas y ciertamente no eres ni tú ni yo. Son esas pocas personas abandonadas por ahí. Una de las cosas que esta mentira hace es que la adicción sea tan tabú, sigilosa y vergonzosa que nadie quiere mirarla jamás. También crea una separación entre tú y esa gente. Es un universo de nosotros contra ellos. Tienes que elegir pertenecer a un grupo o al otro y eso corta la conciencia de lo que está sucediendo contigo y lo que podría ser posible. Si alguna vez empiezas a tener la idea de que podrías tener un problema con la adicción, rápidamente interrumpes ese pensamiento. Por ejemplo, puedes decirte a ti mismo, me siento compulsivo acerca de este comportamiento. No sé qué hacer, pero no querrás considerar por un momento que podrías ser una de esas personas horribles, sucias y adictas. Así que inmediatamente sacas ese pensamiento fuera de tu mente y eso impide que hagas cualquier cambio. Okay. What I would say is that if you look at addiction as the choice people make to manage anxiety, to manage too much awareness, to manage circumstances that they don't know how to handle. Si vemos, si vemos a los comportamientos de adicciones que la gente toma para poder manejar por su estrés, para poder manejar su ansiedad o para poder manejar cualquier cosa que no son capaces de manejar y esto luego se expande. Adicciones, oí con una psiquiatra de Access. ¿Te interesa? Sí, sí, sí. Yes, I translated the first part. Sorry, there was some microphone that was open. Can you continue? Yes. So that really an addiction is about anything that any behavior or substance we use to sort of leave ourselves for a while. Y la adicción es a cualquier sustancia o a cualquier comportamiento que nosotros utilizamos para salirnos de nosotros mismos. So of course you can be addicted to alcohol or drugs or gambling. Así que por supuesto puedes tener una adicción al alcohol, puedes tener una adicción a drogas o una adicción al juego. But people are addicted to being the perfect mother. Pero también las personas son adictas a ser la mamá perfecta. Or health. O a even. la salud, ¿verdad? Incluso el ejercicio y la dieta perfecta. Or maybe you know someone who's addicted to trauma drama. Every little thing is like, oh. O a lo mejor también conoces a una latina, especialmente, que sea adicta al trauma y al drama y todo eso. ¡Ay, Dios mío! So it's really about where you make a choice to not be present with what is because you don't think you can handle it. Y es sobre donde has hecho una elección de no estar presente en tu vida en algo que no eres capaz de manejar y eliges esa conducta o ese comportamiento. I often see that people use the strategy of anger in order to manipulate, in order, like people get so furious that everybody has to bow down so that they don't see their tantrum, basically. Le digo que un comportamiento muy adictivo es el comportamiento al enojo, porque se ponen tan furiosos que todo el mundo tiene que bajarse para aguantarles el ¿cómo se llama? Lo que hacen los niños, el berrinche. I forgot the word in Spanish of tantrum. And then for some people, anger becomes the only coping skill. It's their default. That's what addiction is. It's the default behavior you go to. Okay, let me say that, translate, that's really important. Y dice que en estos casos, a veces estas personas, el enojo se convierte en su mecanismo principal de acción, en su forma automática de responder. En la computadora se habla de default, como por default, por default, quiere decir que es algo que entra en automático. We don't have the exact translation for default in Spanish,
I'm explaining the concept that it's something like an automatic behavior that you always turn back to. Yes, that you then don't really have a choice. Or you Lo think, importante es que esto se convierte en una cuestión automática a donde se pierde la elección. Thanks. There's a question in the chat about a different addiction. It's a medical addiction because they're mentioning that how do you go about managing a medical addiction because somebody's treated for a disease? How do you get rid of that? what a medical addiction is it a person who's constantly having something wrong? Is it like hypochondriac? Or I don't know what she means or he means by that phrase. ¿Quieren explicar un poquito más acerca de la adicción que mencionan en la pregunta? ¿Será adicción a medicamentos para dormir, tal vez? I'm asking the person who wrote the question to explain a little more what type of addiction. For example, in my practice, the most common addiction that I see people overusing their sleep medication. And once they've used it for a few months or years, they are physically addicted to the substance and mostly mentally addicted to the sensation that without the pill, they will not be able to sleep. Le pregunto a ella que en mi práctica médica, lo que más veo yo es gente adicta a medicamentos para dormir, que después de cierto tiempo su cuerpo está acostumbrado al medicamento y sobre todo mentalmente sienten que sin eso no van a poder dormir. So the person says that it's pain medication addiction. Okay. Now, when you get into pain medication like opioids, you get into something that is specific only to drugs. Ok, en el tema de la pregunta es adicción a los medicamentos para el dolor. Y dice Marilyn que cuando estamos hablando de medicamentos opioides que son mucho más fuertes, ya estamos entrando en el tema de adicción química a los medicamentos. Yeah, because it really can alter the brain. Porque sí tiene la capacidad de cambiar la bioquímica cerebral. Having said that, I often tell the story of the husband who decided, who had to go see his mother-in-law. Let's put it that way. Dice que nos va a contar un ejemplo de una historia que siempre cuenta del esposo que tenía que ir a visitar a su suegra. And he did not have a good relationship with his mother. Pero que su suegra era bastante difícil y la relación entre ellos no era nada buena. So he got the idea that maybe if he smoked a joint, it would be a contribution. He just said, I need something to calm down a little bit. Y un día se le ocurrió que si se fumaba un puro de marihuana, probablemente se iba a relajar y que eso iba a ayudarle a tener una mejor visita con su suegra. And it did go a little better. Y sí, cuando fue a visitarla, la visita fue más placentera, no fue tan incómoda. So the next time he had to go see his mother-in-law, he went, last time I smoked a joint and that helped. I think I'll do that again. Y la siguiente vez que fue de visita, se recordó que la vez pasada le había ido bastante bien con la marihuanita y que ahora también se iba a fumar otro purito antes de ir a visitarla, para relajarse. And in the end, he couldn't go see his mother-in-law unless he'd been smoking marijuana. Y al final resultó que cada vez que iba a visitar a su suegra tenía que fumarse un puro de marihuana para poder enfrentarlo. And what he was doing is the same thing that people will do with sleep medication. Y lo que él estaba haciendo es lo mismo que las personas hacen con las medicinas para dormir. They imbue it with they take the power of themselves and they put it into the substance and make that substance greater than them and make it so they can't live without it emotionally. Porque lo que hacen es trasladarle el poder a la pastilla o a la sustancia y depender emocionalmente de ella. So they basically make that substance greater than themselves. Y hacen esa sustancia mucho más grande que a su ser mismo. Right. So you have to begin working with first letting them look at how they've given their power away. Y también lo que tienes que hacer es trabajar con la persona para que reconozca de qué manera han entregado su poder a esa sustancia. Because the man could easily go see his mother-in-law without the marijuana. He might have to use some different tools,
But Porque he's en making, este ejemplo que yo les di de que el hombre no podía ir a ver a su suegra sin marihuana, él sí podía ir a ver a su suegra sin marihuana, pero va a tener que aprender otras herramientas. the difficulty for getting out of any of these cycles Y la dificultad para poderse salir de cualquiera de estos ciclos is that most people really are not willing to be uncomfortable for the time it takes to change something. La clave es que la mayoría de las personas no están dispuestas a sentirse incómodas por el tiempo que se requiera para poder hacer el cambio. Yeah. Does that make sense? Yes, I think that's the key to anything, because the moment you truly choose to do something, like let's say, you know, we're going to go on a exercise program. The first few days are going to be really painful, really uncomfortable, and really take you out of your comfort zone until you master that technique. Let's say it that way. Exactly. Le digo que para mí es como cuando uno decide o elige, o yo me voy a poner fit y voy a hacer ejercicio, los primeros 3, 5, 7 días del gimnasio me voy a sentir mal, incómoda, dolorida, hasta que logre desarrollar esa costumbre, esa nueva actividad, ese nuevo hábito. It's like changing one habit for another, basically. Yes. And it's also about how much you're willing to actually acknowledge that you're in charge of your life. Y dice que lo más importante es cuánto estamos dispuestas a reconocer que nosotros estamos a cargo de nuestras vidas. Yes. That is something I often see in patients, because I'm willing to work with them as far as they want to go. Because if they come to me as a physician and they just want the pill to take care of their pain or their problem, that's as far as I will go. But the moment I perceive that they want to recover the control of their lives or the beauty of their lives, then you start, you know, giving them more tools, and they start asking more, and they start like stepping up. Yes. Le describo lo que yo he visto con los pacientes, que muchos llegan solo para que uno les recete la receta mágica de la pastilla que cura o que quita el dolor o que alivia este síntoma, y hasta ahí llegamos. Y que cuando alguien quiere cambiar su vida y tomar de nuevo control de su vida, ahí es donde uno empieza a meter herramientas y la gente empieza a subir su nivel de vida. Can you tell us more about being comfortable at being uncomfortable, or tolerating uncomfortable times? What strategies, or what, you know, what's... We make it a bad thing. What if it's not a bad thing? Le digo que nos dé ejemplos de cómo hacer más fácil el sentirse cómodo dentro de lo incómodo que puede ser el cambio. Y me dice Marilyn, es que lo hemos hecho el sentirse incómodo como algo malo, y simplemente no lo es. ¿Qué tal si solo lo recibes? Sometimes I go, I'm uncomfortable. Oh, cool. That means something's changing. Y solo el hecho de reconocer y decir, wow, me siento incómoda, pero wow, eso quiere decir que estoy cambiando. That changes your perspective of the situation. Yeah, exactly. Eso cambia la perspectiva de tu situación. Esa incomodidad que estás sintiendo, si la ves como estás cambiando, eso te da como expansión. That gives you like, almost like waiting for the next change, you know, like with this awe and anticipation. As a good thing. Because generally, if you're willing to be uncomfortable, what's going to come out of it is going to be something greater than what you've got. Y que usualmente en su experiencia lo que ella ve es que cuando la gente se atreve a vivir esta etapa de incomodidad, lo que surge es algo mucho más grande. Can you talk to us more about pain? Because the question about pain, I think, raises up a lot of options on how to look at pain and how to deal with pain without recurring to something to alleviate it. I think you would be better qualified for that one. But looking at it from a perspective of when you don't recognize that pain is like a potency that you're really, you know, hiding and not recognizing, and just giving us your access perspective on pain. Le digo que nos hable un poquito del tema del dolor, porque este tema trae mucho acá, de cómo lidiar con el dolor y cómo verlo como una posibilidad para crecer. Y nos va a hablar un poquito de eso. So first of all, ask your body, what is it trying to tell me with this pain? Primero, pregúntale a tu cuerpo, ¿qué está tratando de decirme con la información del dolor? Your body's giving you some kind of a message. Tu cuerpo sí te está dando un mensaje.
There's a series of questions in Access. What is it? What can I do with it? Can it change? How do I change it? That I found to be very useful with pain. Y especialmente en dolor están las 4 preguntas básicas. ¿Qué es esto? What is it? ¿Cómo lo cambio? How do I change it? ¿Qué hago con esto? Y si lo puedo cambiar, ¿cómo lo cambio? And sometimes the body's saying, hey, you need to slow down. You've been overriding me. Y a veces lo que el cuerpo te está diciendo es, hey, lo que tienes que hacer es calmar un poco tu ritmo. Has estado trabajando demasiado. Sometimes it's saying, we need to make a change for your health. Y a veces lo que te pide es que hagas un cambio en tu vida para tener una mejor salud. So it's different things. Sorry, there's some weird noises. I'm just trying to see what's going on here. It's okay. It's okay. Go ahead. Y a veces lo que requiere es que hagas un cambio para tu salud. And often, if in dealing with the pain, you get new information, you find a new way of being that's actually a contribution to your life. Y mientras estás lidiando con el dolor, puede ser que encuentres una nueva forma de funcionar que sea más contribución para ti. So pain will be a gift. Pain can definitely be a gift. You also want to ask, who does this belong to? Because you may be taking it out of someone else. Le pregunto que si en su experiencia el dolor puede ser un regalo. Y me dice, sí, definitivamente el dolor puede ser un regalo. Y también haz la pregunta a quién le pertenece eso. Porque muchos de nosotros estamos tomando en nuestro cuerpo el dolor de otras personas. And just the way we were talking about earlier, that you distance yourself by saying, you know, currently I'm smoking more than I'd like to smoke, but I'm beginning to make different choices. You can distance yourself from your pain. Go, okay, if I wasn't making this significant, what would I be aware of? What's really going on here? Y así como les expliqué anteriormente que cuando hablas de una adicción te puedes distanciar de ese comportamiento, como por ejemplo el de fumar demasiado y puedes decir, estoy tomando elecciones diferentes para manejar este comportamiento, así también puedes distanciarte del dolor y no hacerlo tan significativo y preguntarte, si no estuviera siendo el dolor tan significativo, ¿qué otra elección podría tomar? And you can ask your body, do we need to see a doctor about this? Y también pregúntale a tu cuerpo, ¿necesitamos ver a un doctor para este tema? Your body's very intelligent. It will let you know what you need to do if you're willing to actually listen to it. Tu cuerpo es muy inteligente. Lo que necesitas aprender es a escucharlo. So. Let me see if they have any more questions in the chat. ¿Hay alguien más que tenga una pregunta? La pueden hacer levantando su mano o desbloqueando su micrófono o la pueden escribir en el chat. Can we talk about the lie that if you have an addiction, you're weak? Yes, it's not that you're weak. It's just that you lack information and tools to get past it because no one gave them to you. You're not born with them. Yo le hago la pregunta porque hay una creencia de que si alguien tiene una adicción es débil y que me explique un poquito acerca de eso y me dicen, no, claro que no es debilidad, es simplemente no nacimos con la información y no conocemos todavía herramientas para manejarlo. I don't see any questions. Do you want me to continue reading another lie? You know, I would read the use, abuse, and addiction because I think that's really helpful information. People don't really understand that they can have a glass of wine and it just be using wine, but it can be abuse or addiction, and same with exercising or making money or anything. Ok. Vamos a leer la parte de uso, abuso y adicción. Do you have the chapter? Well, it's opposite on my book. It's opposite lie. Addiction only relates to a few substances or behaviors. It's on the next page
of addiction only happens to a small, dirty, Oh, underground we're still population. in the same chapter. Yeah, oh, yeah. Ok. Vamos a leer la parte siempre del tema del primer capítulo. Vamos a leer la diferencia entre uso, abuso y adicción. I can't find it. I'm lost. Do you want to say it in English? Well, it's, you know how paradigms were on that kind of gray page? I don't know how the Kindle does it. Yeah, I can read it if you want to Okay. translate. Sure. Oh, I found it. Okay. Uso, abuso y adicción. Puedes tomar cualquier sustancia o comportamiento, digamos alcohol, y puedes utilizarlo, que sería bueno tomar una copa de vino con la cena. Lo estás eligiendo porque eres consciente de que sería placentero. No hay necesidad de tenerlo. O puedes abusar de una determinada sustancia o comportamiento, que es donde estás consciente de que estás eligiendo esa cosa en particular para lidiar con una situación con la que no tienes ganas de tratar. No es compulsivo, tuve un día tan duro. El maestro de mi hijo llamó porque se ha metido en problemas en la escuela otra vez. Sé que necesito sentarme y hablar con él, pero ¿sabes qué? Voy a tomar un par de bolas de helado para tranquilizarme porque no puedo lidiar con esto ahora mismo y necesito algo para distraerme. Una de las claves de este tipo de abuso es que estás utilizando la sustancia, en este caso el helado, de una manera que no está destinado a ser utilizado de esa forma. Entonces hay una forma de abuso que es una transición entre el abuso y la adicción. Digamos que tienes dificultades con tu suegra y tienes que ir a verla. Realmente no quiero ir a ver a mi suegra, me pregunto qué más podría hacer. Creo que me fumaré un porro antes de ir ahí. Haces eso y luego piensas, vaya, eso ayudó mucho. La próxima vez que tengas que ver a tu suegra o hacer algo más con lo que no quieres lidiar, recuerdas que fumar un porro te ayudó, así que lo haces y después de un tiempo vas automáticamente al creo que primero voy a fumarme un porro. Este es un ejemplo de cómo podemos crear la compulsión de una adicción. Comenzamos usando una sustancia o un comportamiento, lo que podríamos llamar abusar de él, como una manera de ayudarnos a hacernos cargo de algo con lo que no queremos lidiar y decidimos que esa es la respuesta para lidiar con tales cosas. Y luego permitimos que se apodere y que sea la única forma de obtener alivio en este tema en particular, en lugar de confiar en nosotros mismos, de estar presentes en una situación y hacer lo que sea apropiado, nos llenamos de una sustancia o un comportamiento con la capacidad de hacer por nosotros lo que hemos decidido que no podemos hacer por nosotros mismos. Okay. Yeah. So whatever the substance or the behavior, you can ask yourself, where am I? Am I with use, abuse, or am I moving into giving it all the power and making it an addiction that I have to have? No importa con qué sustancia o con qué comportamiento, lo que tenemos que cuestionarnos es ¿en qué parte estoy yo en esto? ¿Lo estoy usando? ¿Lo estoy abusando o estoy entregándole todo el poder a esa sustancia y entonces ya estoy entrando en el rango de la adicción? Is there like a slippery slope from compulsion, abuse to addiction that's like really fast? Not if you're willing to be present and aware. Yo le pregunto que si hay como una forma fácil de deslizarse entre abuso y adicción y me dice no, no es fácil si tú estás dispuesto a estar consciente. I think that's the key, to be present. To be present, it's totally the key. And to know that you can manage, you can handle whatever is there. Y la clave es estar verdaderamente presente y saber que tú puedes lidiar con lo que sea que venga. Now, is this an hour class? Hour? Because that's what I... Yeah, we had programmed it for an hour. I don't know if people have like a last minute question that they want to ask. That would be fine, but I have something else fairly Tenemos soon. 4 minutos para terminar la hora de esta primera llamada. Entonces, los estimulo a que me pregunten algo para Marilyn en estos últimos minutos. Algo que quieran saber o sus comentarios de cómo han percibido este libro. I'm asking them also if they have any comments on what they have already read about the book. Okay, there's one question. How can we strengthen our choices to get out of addiction?
Well, it's really to strengthen the choice to be present with whatever is. And if you don't have the tools, I highly recommend access bars and foundation, at least. But it's not fighting against addiction. It's fighting for you being present in your life. La clave está en no combatir la adicción, o sea, no rechazar la adicción, sino que esforzarse en aprender otras herramientas en las que te vas a centrar en ti, ¿verdad? Ella recomienda mucho que tomen el curso de barras, de cómo hacer barras de Access Consciousness y que también tomen el curso de fundamentos para adquirir otras herramientas que fortalezcan más tu ser. And the other question is on the terms of painkiller addiction, that she knows some tools to ask the body, and that for the pain that she has in her arm, her neck, her back, and legs, she asks the body if it wants another pill, and the body answers yes. She wants to know if that is an addiction, and she's asked many times, who does that belong to? And it doesn't change anything, and it doesn't work for her when she's asked the question. So what else can she do? I would ask, because if you haven't given in the body any other way to get out of pain, it's going to desire the pill. But ask, who else could we talk to? What exercises could we do? What other forms of body work would be helpful? Because I found the Access body work can help all kinds of things go away. So it's a really matter of expanding, asking for how else you could approach this. Lo que sucede es que si no le has dado al cuerpo en el tema de los medicamentos para el dolor otra forma de expresar su información, otra forma de sacar esta energía del dolor, el cuerpo lo que te va a pedir es una pastilla. Ella lo que fuertemente recomienda es que le preguntes a tu cuerpo qué otro movimiento requiere tu cuerpo, qué otro tratamiento requiere tu cuerpo, qué otro tipo de terapias de procesos de cuerpo requiere tu cuerpo, y que ella ha visto transformaciones inmensas con los procesos energéticos de cuerpo de Access Consciousness. Well, and also you have to ask yourself, and I'm not making you wrong here. I've done similar things at times, and most of us have, which is, do I just really like the easy, quick relief of the drink of alcohol or the pain pill, or am I just not wanting to put in the effort? And if that's true, just acknowledge that. Y dice que algo que lo va a decir no por hacerte sentir equivocada, sino porque ella misma lo ha experimentado, es realmente hacerte la pregunta, ¿me gusta la sensación de alivio rápido que obtengo con la bebida de alcohol o con la pastilla para el dolor? Porque todos lo hemos hecho y no tiene nada de malo, sino que la clave para liberarte es reconocer que lo estás haciendo, que no has estado dispuesta a poner todas las horas de trabajo que se requiere para cambiar. The most important thing in all of this is to be really honest with yourself about where you are and see what choices you're willing to make and not judge it. Y lo más importante es que estés dispuesta a reconocer y ser verdaderamente honesta contigo mismo en qué etapa estás, dónde estás en tu vida, y que no te hagas sentir equivocada por cualquier elección que has tomado, y saber que siempre puedes elegir algo diferente. Okay. I think that's a great takeaway message for all of us. Yeah. Le digo que ese es algo que es un mensaje de despedida para todos nosotros, el reconocer a dónde estamos, ¿va? Que cuánto podemos cambiar, y el reconocer que para el cambio se requiere también que metamos todo nuestro esfuerzo. I'm saying that it's a great takeaway message for us to recognize where we're at in our lives, how much we can change, and to be willing to do the work. I mean, to do the effort that it requires to change. And change will come if we're willing to take the next step. ¿Se congeló? Marilyn? ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Hola, hola? Sí, se escucha. Sí, perdimos a Marilyn. No la escucho a ella. Creo que el internet de ella se congeló. Ya por el tiempo, sí, se desconectó ella. Pero esta es una actividad que vamos a estar continuando las siguientes semanas. Con ella ya lo habíamos platicado, que vamos a dedicarnos a leer prácticamente los 5 primeros capítulos del libro
Si ustedes ya compraron el libro, la idea es que ustedes lo compren por Kindle para que lo puedan leer antes de la clase y que podamos tener más preguntas y participar, porque a ella le encanta que ustedes pregunten. Ella me pidió que fueran muy participativos, que estaba ella con mucho entusiasmo de incursionar en el mundo en español y que quería conocer más de ustedes. Así que quedamos para la próxima semana, martes, a la misma hora. Inviten a todos, inviten a sus amigos, inviten a sus familiares. Eso es para que todos podamos crecer juntos. Y así como dice Marilyn, exploren más herramientas de Access, tomen los cursos de barra cuando ya se puedan dar presencialmente, las clases más avanzadas de fundamentos, y ella también tiene una clase que se llama La recuperación correcta para ti, que es un curso de 3 días también, a donde explora de una manera mucho más profunda todo este tema de las adicciones y los comportamientos compulsivos. Así que muchas gracias a todas por estar acá y las espero el próximo martes. Y les recuerdo que mañana tengo la clase de Adentrándose en Ser Tú, que es otro tema, ¿verdad? Que habla acerca de reconocer qué es lo que funciona para cada uno de nosotros y cómo vivir una vida con más facilidad, gozo y gloria. Así que los invito a que vean la información en mi página y los espero mañana para los que quieran participar. Y el siguiente martes continuamos con el capítulo 2 del libro. Gracias. Gracias a usted. Gracias a usted.